Hola amigos de Ciudad Oriental. En este momento nos presentamos para analizar hechos históricos que suscitaron en la vida judía y que jamás han sido revelados, porque por intereses de grupos religiosos se ha escondido la historia durante más de 2000 años. Decía un profesor que la historia era la historia, y por más que se quisiese esconder, un día salía a la luz pública. Lo que vamos a tratar en este tema, le pedimos a los cristianos impolutos que si no desean ver este video y escuchar estos comentarios, pueden apagar su computadora. El tema que vamos a tratar es con una interrogante. ¿Fue Jesús un bastardo para la religión judía? De ahí haremos nuestro comentario como personas que venimos y estamos formados dentro de esa religión con un nivel de erudito, de investigador, de historia, y hablamos con propiedad porque conocemos la historia de nuestro pueblo Israel y los judíos. Bien, primero, estas informaciones son extraídas del Talmud, por lo que aseguramos que son fieles y verdaderas. El Talmud es un libro sagrado para nosotros los judíos. El Talmud es un material que está incluido dentro de los materiales escritos por los grandes rabinos en el desarrollo de las interpretaciones de la Torá. Quiero aclarar que cuando hablamos de Torá no estamos hablando de Biblia. La Torá no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia cristiana. Para nosotros no existe ni Viejo ni Nuevo Testamento. Eso es creación de los cristianos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, se rige por lo que le llaman la Torá, un material que nos enseña los 613 mandamientos que fueron entregados a través de la mano de Moisés. Ahora, de ese libro, la Torá, están los libros de interpretación de los grandes maestros rabinos: el Talmud, la Miná, la Gemara, el Zohar y otros grandes libros. Para la religión judía, Jesús, o Yeshua, o Yahoshua, Cristo, o como prefieran llamar, es el mismo apedreado, el mismo ahorcado o clavado. Para la religión judía, Jesús fue el hijo bastardo de la adúltera Miriam o María, y su amante, el soldado romano Pandera, calificado de ser un tonto que practicaba la magia y la idolatría. De ese es hijo Jesús, de ese romano Pandera, no hijo del Espíritu Santo, como durante 2000 años lo han querido vender los cristianos. Sin embargo, Jesús fue condenado a muerte por apedreamiento y la horca por un tribunal judío, no por un tribunal romano, como lo ordena la ley judía conforme a la Torá. El Talmud explica que Jesús actualmente se encuentra en el infierno, quemándose en medio de excremento hirviente. Así plantea
el Talmud judío la vida del Jesús cristiano. Los cristianos ignoran la verdadera historia de Jesús. El Talmud es un texto sagrado para los judíos y su alusión a Cristo, según el Talmud, obra fundamental de la religión judía. Jesucristo fue el hijo bastardo de la adúltera e indecente María, y su amante, el soldado romano Pandera. No olvides este nombre, Pandera. Era el nombre en la que se le llamaba a aquel soldado romano que tuvo maritalmente relaciones con Marian o María, la sagrada para los cristianos, que le llaman la Madre de Cristo. Pandera fue un fanático practicante de la magia, y sus alusiones a Cristo, según el Talmud, obra fundamental de la religión judía. Jesucristo fue el hijo bastardo de la adúltera María o María. Pandera fue un fanático, practicante de la magia, practicante de la idolatría. Jesús fue condenado a muerte por un tribunal judío. En cumplimiento de dicha sentencia, fue apedreado. Y una vez muerto, fue colgado de un árbol. No como plantean los cristianos, que fue crucificado. Y que estuvo 3 días clavado en una cruz. No, señor. Los romanos no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús. Fue sentenciado por un tribunal judío, condenado a través de la ley judía a ser apedreado y luego ahorcado por la profanación que hizo en Israel de hacerse llamar el Hijo de Dios, de hacerse llamar el Mesías de Israel, de hacerse llamar el Rey de Israel. Y aquellos líderes judíos no toleraron esa perversión, y por eso fue llevado a un tribunal y sentenciado a muerte. Y como la ley judía, a través de la Torá, Dios ordenó que los castigos deberían ser apedreados, él fue primero apedreado y después ahorcado. Por eso los judíos entienden que él se está quemando en el infierno, entre estiércol y fuego. En la actualidad, para los judíos, Jesús se encuentra enterrado en el infierno, donde se quema para siempre, en medio de excremento hirviendo. El Talmud es la obra doctrinaria más influyente del judaísmo, escrito por los más grandes y experimentados rabinos a lo largo de varias centurias. Su versión más importante terminó de formularse en Babilonia a comienzos del siglo VII. Sin embargo, existe un segundo Talmud, el Talmud Jerusalén, que fue terminado 200 años de la era común. El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, historia, leyenda, y cumplir las prescripciones religiosas, morales y sociales de los judíos. El Talmud recoge los preceptos de la ley de Dios contenida en la Torá y la ley oral comunicada a Moisés en el monte del Sinaí. Según el Talmud, Miriam, la madre de Jesús, era adúltera, y por su infidelidad recibió el sobrenombre de estada, que significa en la lengua hebrea mujer. Según el Talmud, en la vida de Jesucristo pasaron varios episodios de promiscuidad sexual. Escuche bien, varios episodios de promiscuidad sexual. Por eso fue repudiado por los líderes judíos y sentenciado a muerte. Primero, su propio nacimiento, que fue de un adulterio.
Segundo, el adulterio de María o María con Pandera. Tercero, la pretensión sexual de Jesús con la dueña de la posada en la que se había alojado junto con su maestro, el rabino Yahoshua ben Parayá. Ese fue el maestro de Jesús, que inmediatamente el rabino comulgó a Jesús por haberle contestado que la dueña de la posada tenía el cuerpo estrecho, porque se la vio con codicia, con deseo sexual. Y el rabino, que era su maestro, inmediatamente lo comulgó, lo expulsó de la escuela. Por eso, dentro de los judíos, Jesús no tuvo ningún dote rabínico, ningún dote profético, ningún dote de Mesías. Fue un simple Galileo perverso para los judíos. Y así lo seguimos viendo como un perverso, como un individuo que quiso pervertir la Torá y la ley de Israel. Ahora, esos hechos, tristemente, han sido guardados para la humanidad. Nunca se han hecho revelaciones de esos acontecimientos históricos a la humanidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo insistió engañando al mundo. Y se ha mantenido durante 2000 años engañando al mundo. Nunca le ha confesado los hechos históricos reales que acontecieron en Israel, que acontecieron dentro del mundo judío. Por eso el Talmud explica que Jesús fue un mentiroso, blasfemo, renegado de la Torá, que no merece una sola mención gratuita de un judío. Ese es el concepto que tiene el pueblo judío de ese Cristo que veneran los cristianos. Además, con todas las mentiras históricas que se han arrastrado, de que resucitó el tercer día, de que cuando resucitó tembló la tierra, de que la vieron un grupo de discípulos. Todos son acontecimientos que no sucedieron en Israel, no sucedieron en la época de Jesús. Concluyo con la misma frase que comencé. Jesús fue sentenciado por un tribunal judío, acusado de mentiroso, de blasfemo, de bastardo. Y en esa acusación fue sentenciado a muerte, pero a pedrada, que era o es lo que se ordena en la ley judía cuando se sentencia a un reo de la categoría de la que fue Jesús en su época. Fue sentenciado a muerte por un tribunal judío, apedreado y después de apedreado ahorcado. Esa es la historia y continuaremos. Muchas gracias, amigos.